Aleluya, paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Bueno, después de habernos gozado con los cantos al Señor, con las alabanzas, vamos enseguida a meditar en el consejo de la palabra de Dios, pero antes vamos a orar, hermanos. Amén. Siento la necesidad de que nos presentemos al Señor una vez más en oración. Bendito Jesús, amoroso Padre, el venir delante de ti, Señor, no es cualquier cosa. Dios mío, el venir ante tu santa presencia con un reconocimiento sincero, Señor, cuando menos con un conocimiento básico de lo que es tu infinita santidad y pureza, tu justicia impecable, Señor, que contrasta infinitamente con nuestra lamentable condición de miseria, de pecado, de ruina, Señor. Dios mío, nosotros no podemos menos que sentirnos indignos, Señor, y lo menos que podemos hacer es tratar de venir con un corazón lleno del temor de Dios, con un corazón dispuesto, Señor, a honrarte, con un corazón que reconoce, bendito Dios, la necesidad de esa intervención tuya, restauradora, santificadora, sanadora. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, perdónanos, Señor. Restáuranos, Señor. Pues te hemos fallado de muchas maneras a cada día que pasa, bendito Cordero Santo. Incurrimos, Señor, en transgresión, aunque no lo querramos, Señor. Muchas veces esta carne está tan afectada, tan distorsionada, esta humanidad está, Señor, tan arruinada por el pecado, mi Rey, que tenemos nosotros, sublime Padre, que estar, Señor, en constante clamor a ti. No nos dejes de tu santa mano. Venimos a ti en esta hora, Señor, para tomar tu santa palabra y meditar en ella. Es la misma voz tuya que nos habla, que nos conmina al cambio, Señor, a reafirmar nuestro compromiso contigo. Bendito Cordero, algunos venimos, Señor, tal vez en un nivel espiritual más alto que otros, pero todos aún te necesitamos, Señor. Santo Dios, llegue hasta ti esta oración, llegue hasta ti la oración de cada uno de mis hermanos. Que tu santa palabra, Señor, nos limpie, nos sane, nos santifique, Señor, nos restaure, nos ilustre, nos ilumine, Señor, Dios mío, y que por tu gracia misericordiosa nos acerque más a ti, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Usa este vaso como te plazca hacerlo, Señor. Aquí estoy, mi Rey soberano, para que tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos viendo tiempo de llorar en la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos ejemplos claros de este tiempo que desde que el hombre y la mujer incurrieron en el pecado, de hecho, este tiempo empezó aquí en la tierra. Antes
no existía ese tiempo de llanto. Todo era paz, todo era armonía, todo era una preciosa relación con Dios. Y aunque de alguna manera en este tiempo esa bonita relación con Dios provoca en el creyente un llanto sincero, principalmente un llanto de gozo, pero aún así, antes del pecado, ni siquiera ese llanto había. Ahora yo les invito, mis hermanos, para continuar con el énfasis del tema que tenemos, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 4 solamente. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Esto es lo que se conoce en las Escrituras como las bienaventuranzas que el Señor mencionó en el Sermón del Monte. Y en el mismo tono de lo que nos dice el Salmo 126, principalmente los últimos dos versículos que vimos en la predicación pasada en cuanto al enfoque espiritual de ese salmo, esta bienaventuranza sigue esa misma línea. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este tiempo en el creyente, así como nos lo dejó bien claro el Salmo 126, siempre debe estar presente en la vida del cristiano. En unos tal vez más, en otros menos. Todo va a depender de la intensidad y del esfuerzo que se ponga para buscar al Señor más y más, lo que de hecho va a determinar que este tiempo se acentúe más en unos que en otros. Pero de una manera general, este tiempo siempre debe estar, mis hermanos, en nuestras vidas, tiempo de llorar. Pero este lloro, el Señor Jesucristo no está generalizando esto para toda la humanidad, ni tampoco está generalizando esto para todos los que lloran, ya que el tiempo de llorar puede venir de diferentes causas y no todas son del agrado de Dios, no todas reciben la aprobación de Dios y por lo tanto no todas se sitúan en esta bienaventuranza que el Señor menciona. Ahora, la bienaventuranza no estriba en sí por los momentos presentes de aflicción, aunque hay algo de eso, pero sí nos está diciendo con bastante claridad aquí el Señor que la bienaventuranza más que nada estriba y se basa por esa consolación futura que el creyente va a recibir de Dios, y que aunque comprende también esta vida terrenal, más que nada el acento fuerte de estas palabras que el Señor está mencionando aquí se refiere a la consolación eterna que Dios le va a dar a su pueblo en su segunda y última venida a esta tierra. Hacia allá llega el alcance de esta bienaventuranza, impregnando también
etapas de esta vida terrenal, pero el cumplimiento en toda su expresión se proyecta hacia esa gloriosa eternidad por la cual el creyente está luchando a cada día por servirle al Señor. Y eso también viene siendo causa de este llanto, de este lloro, llorar de los bienaventurados, así como lo mirábamos en el Salmo 126. Acordémonos que hay varias razones por las cuales aquel que iba llorando, llevando la preciosa semilla, se daba por diferentes causas, y aquí vienen a colocarse prácticamente las mismas. En primer lugar, es un llanto que se debe al pesar por el pecado cometido. Cuando el Evangelio llega y hace el llamado a la conversión del hombre y de la mujer, y estos responden positivamente a ese llamado de Dios, yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, ahí empieza esta bienaventuranza. Aún cuando todavía no dé ese paso crucial de obediencia que es el bautismo, sino que el Señor hace el llamamiento con anticipación a ese momento crucial de la vida. Y allí empieza el potencial creyente, la potencial creyente, a entender, hermanos, a comprender cuál es nuestra verdadera condición ante Dios. Aceptamos incondicionalmente el diagnóstico que la palabra de Dios emite sobre nosotros, y su resultado es que somos culpables y merecedores del juicio de Dios. Y no solamente nos quedamos ahí en esa condición, sino que el Señor sigue proveyendo en su palabra la solución a esta lamentable condición. Él nos dice que hay una esperanza, que Él vino para ponerle solución a esa trágica condición humana, y que su sacrificio en la cruz sirvió para que el ser humano pueda ser limpio, pueda ser perdonado, pueda reconciliarse nuevamente con Dios, pueda amistarse nuevamente con Dios. Y conjugándose todas estas circunstancias en la vida del creyente sincero, viene a provocar, querrámoslo o no, el llanto. Un llanto de gratitud también, un llanto de pesar. Era la causa número 1 que mencionábamos respecto al Salmo 126 en la predicación pasada. Y no tengo duda de que esta es la causa principal también de estos que lloran cobijados bajo esta bienaventuranza que el Señor está mencionando, porque ellos recibirán consolación. Este verbo recibir en tiempo futuro nos aclara con más exactitud que esta bienaventuranza, esta consolación, se va a llevar a cabo en todo su esplendor cuando el Señor
nos mencione aquellas hermosas palabras que escribió Mateo, este mismo apóstol, en el capítulo 25. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De hecho, ya antes había empezado esta consolación. De hecho, esta consolación, hermanos, parcialmente empieza aquí en la tierra, pero no de una manera total, en donde nosotros nos sintamos plenamente consolados y que ya no tenemos esa, pues, conciencia acusatoria todos los días de que somos indignos, de que estamos pecando, de que le estamos fallando al Señor. Desde el momento en que el cristiano fallece, termina su vida terrenal aquí en este mundo, de hecho, ahí empieza a recibir ya la consolación en todo su esplendor ya. Ya lo que viene va a ser una continuación de esta consolación. Pero ahí, por eso el Señor Jesucristo dijo ahí en Apocalipsis, en uno de los mensajes a las iglesias de Asia: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, sé fiel hasta que el último respiro salga de tu cuerpo. Y siendo fiel hasta ese punto, ya la tienes ganada. De allí en adelante ya no hay ni un riesgo de fallar, de pecar. De allí en adelante ya, de hecho, se empieza a experimentar, sin que este predicador pueda decirlo con palabras completas, pero empieza a experimentar esa consolación. Gloria a Dios. Este llanto, pues, también como en el Salmo 126, aquel que va derramando lágrimas al llevar la preciosa semilla, viene a tener el mismo significado, nada más que aquí la palabra en el lenguaje griego también viene denotando un llanto desgarrador, un llanto de pesar tan fuerte que es el mismo que se emite cuando hemos perdido a uno de nuestros seres más queridos. Sea la esposa, sea uno de los hijos, sean los padres, etcétera, en donde el llanto sale con una realidad que denota dolor y pesar. Este término se usa aquí también: bienaventurados los que lloran. Un llanto que no está matizado por la hipocresía, mucho menos por la simulación, sino que es un llanto de dolor tan fuerte, mencioné yo ya, por haberle fallado al Señor, por haber ofendido al Señor. Hermanos, este llanto en el hebreo es el mismo que emitió Jacob. Acordémonos que vimos esa porción bíblica acá en el capítulo 37 de Génesis, si no mal recuerdo. No hace muchas predicaciones que vimos este pasaje bíblico. Solamente voy a leer el versículo 35 de Génesis capítulo 37, y de aquí regresamos a otra cita bíblica para seguir viendo este tema. Dice así, Génesis 37:35: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo:
descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Este lloro es el que nos menciona el salmista en el Salmo 126 que estuvimos viendo la predicación pasada. Y este lloro es el que está mencionando Mateo aquí en el capítulo 5 versículo 4, que es el que estamos tomando como punto de partida para la presente predicación. Jacob lloró a su hijo, lloró a José, porque para él estaba muerto. Y ese llanto de Jacob fue un llanto de dolor extremo que solamente él podía experimentarlo y nadie más. Si quizás sus hijos, sus hijas también sintieron el pesar, pero nunca en la dimensión en que lo sintió Jacob. Para él, su hijo José ya estaba muerto y nunca jamás lo iba a volver a ver aquí en esta tierra. Por eso dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y estuvo llorando, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuántas horas, cuántos días, pero estuvo llorando con un llanto de aflicción extrema por la pérdida de un ser querido. Volvamos, hermanos. Gloria a Dios. Mucha gente está llorando en este tiempo. Seguimos ahí en Mateo 5:4. Mucha gente está llorando en este tiempo, pero no toda esa gente va a recibir consolación. Mucha gente está llorando en este tiempo por diversas causas, por diversas razones, pero no todas están bajo la cobertura de esta bienaventuranza que el Señor está dando aquí. Muchas veces, hermanos, el llanto puede venir de causas insanas, de causas mezquinas. Muchas veces se puede llorar de venganza irrealizable, por impotencia de no hacer aquello que se quiere hacer y que es para mal de otros. Muchas veces se puede llorar de celos enfermos. ¿Cuántas fuentes hay en este mundo en donde la persona llora? Miles, millones alrededor de la tierra están llorando en este día por la pérdida de seres queridos a causa de esta pandemia expandida a nivel mundial. Otros están llorando porque sus planes se vinieron abajo por esta misma causa que estoy yo mencionando o por otras muchas, y se dejaron de recibir ganancias multimillonarias. Y muchas personas, nada más de ponerse a pensar en esa adversidad, se sueltan llorando. Pero el Señor no está diciendo que esas personas van a recibir consolación. Si se llegan a arrepentir y se vuelven a Dios, sí van a recibir consolación. Y si no, va a haber una consecuencia que va a ser completamente contraria a recibir la consolación de Dios. Vayamos al capítulo 8 de este mismo evangelio.
Versículo 11 y versículo 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Estas palabras, mis hermanos, cuando el Señor Jesús se los dijo a aquel grupo de judíos que le escuchaban, algunos de los cuales ya habían empezado a dar pasos hacia el discipulado correcto, pero muchos otros estaban ahí como mortales enemigos del Maestro. Y pues estas palabras que son una advertencia, por cierto, de lo más serias que el Señor mencionó, principalmente para los judíos de aquel tiempo, y de allí en adelante para toda la humanidad, pero de una manera muy especial en aquel momento puntual, fue dirigida, dice la parte inicial del versículo 12, para los hijos del reino. Todas estas palabras, los judíos que le escucharon, las entendieron perfectamente. No tuvieron ningún problema para percibir qué les estaba diciendo el Señor. Para la mentalidad judía, con base en el Viejo Testamento, en profecías del Viejo Testamento que ellos las habían entendido de una manera equivocada, de una manera torcida, habían dado por hecho que ellos, como descendientes consanguíneos de Abraham, la tenían segura, y que no necesitaban ellos ni bautizarse, ni creer, ni hacer nada, que ellos, por el simple hecho de ser descendientes carnales del padre Abraham, ellos tenían seguro el pase para estar presentes en el reino de los cielos. Pero por las palabras que el mismo Señor Jesucristo mencionó en otras porciones en su ministerio, ellos concebían la venida del reino de los cielos precisamente como personajes principales en la mesa de honor. Ahí hay estos tres patriarcas que menciona aquí Mateo en las palabras del Señor Jesucristo: Abraham e Isaac y Jacob. Dice, ellos tres van a estar ahí. Dice, y después vamos a estar todos los judíos en esa fiesta. Va a ser una fiesta que solamente en ese momento se va a reflejar todo su esplendor, en donde el Mesías, el Maestro, Dios mismo, dice, va a estar ahí para atender, para servir. Y nosotros, como su pueblo, como descendientes de Abraham, dice, vamos a estar ahí presentes, disfrutando de los más exquisitos manjares que la mente humana se puede imaginar y que no es posible describirlos aquí en el ámbito terrenal, ya que esta fiesta va a tener una dimensión espiritual. Dice, pero los mejores manjares ahí van a estar presentes, y nosotros como hijos de Abraham vamos a disfrutarlos. Pero también tenían concebido con toda certeza de que los gentiles estaban completamente excluidos de esa fiesta del reino de los cielos, de esas bodas celestiales.
Para los judíos, los gentiles iban a servir como leña para el infierno y para el lago de fuego. O si quizás cuando mucho, si acaso a alguno les tocaba algunas pues migajas, iban a servir como sirvientes o como ciudadanos de segunda o de tercera categoría del reino de los cielos. Pero los principales honores y honras, los principales honores y las mejores honras eran para el pueblo judío. Acordémonos, mis hermanos, que este relato viene a colación de la fe tan especial que había mostrado aquel centurión romano que vino al Señor Jesús allí cuando entraba en la ciudad de Capernaum para rogarle por su criado, por su esclavo, por su siervo. Y después de que el Señor mostró su disposición de ir y sanárselo, hermano, voy a interrumpir un poquito la predicación porque se acaba de meter una culebra ahí va atrás. Nada más para tenerla en cuenta. Ya estaba ahí. Ya estaba porque no pudo haberse metido. Nos damos un tiempecito para ocuparnos de ella. Sí. Amén.